uno puede abrir, tiene acceso. Si uno no tiene llaves, no puede entrar. Las llaves son importantes para Dios. Son cosas que Dios siempre resalta. Si no está esto, entonces nos vemos limitados al espacio. No podemos nosotros continuar, no podemos nosotros pasar. Por eso es que las llaves son importantes. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes que hay muchas llaves del reino. Y cuando uno mete la llave correcta, entonces uno puede pasar del lado de la posibilidad de la bendición de Dios. Pero cuando uno no tiene la llave, entonces por más que uno le quiera meter otra llave, no puede abrir. Entonces la manera de abrir esa puerta es a golpes, o metiendo una ganzúa, o haciendo algo extraño que viole la manera correcta de poder introducirse uno a esas llaves. Así es que cuando nosotros vemos que Jesús habla de las llaves, es la posibilidad entonces de poder tomar el reino, de entrar en el reino para poder recibir la bendición de Dios. Hay personas que el día de hoy están luchando. Por ejemplo, tenemos ahora a Elías, no sé si esté por ahí, pero tenemos también por ahí a la mamá del pastor Oliverio de Guasave, la están operando en Morelia. Mandé al pastor Gabriel, que queda más cerca que nosotros, a que fuera a orar por ella ahí al hospital, y viera al pastor Oliverio. Entonces el pastor Gabriel salió desde las 10 de la mañana para estar allá, y lo mandé con una llave, y esa llave puede abrir. Pero cuando no tenemos llaves, entonces a veces las personas no se dan cuenta que han perdido las llaves. Y cuando se pierden las llaves, entonces hay que hablarle a otra persona para que pueda hacer una labor y pudiera entonces abrir la chapa y poder entrar, ¿verdad? Cuando nosotros no sabemos cómo usar las llaves, no sabemos cómo ministrar, entonces no sabemos cómo hablar con las personas. Cuando usted vaya al hospital, qué terrible, nadie dijo amén, no manches. Pero no porque esté enfermo, sino porque tiene algún familiar. Tu hermana hoy me diste un testimonio grandísimo, y cuando me dijiste eso yo dije, no manches, Pati está confirmando la tercera prédica que tengo que hacer en la tarde, porque me diste el testimonio de que tu hermana ya había salido del hospital y ya estaba mucho mejor, amén. Pero me dijiste algo muy importante, me dijiste, pastor, gracias porque esa es la llave, ¿ok? Entonces existen muchas llaves, pero cuando uno va al hospital, de repente uno tiene la oportunidad de, a mí no me gusta ir a la cárcel ni al hospital. Es neta, no me gusta ir. Voy porque tengo que ir, pero mi corazón se duele cuando voy a esos lugares. No es bonito, porque además si conoces a la persona y después ves a la persona que está convaleciente, que está en un estado difícil, entonces me parte el corazón. Pero lo malo de eso es que yo soy rechillón, entonces yo tengo que aguantarme, porque no puedo ponerme a llorar, sino que tengo que usar la llave correcta. Y la llave correcta, cuando hay alguien de sus familiares enfermos y están ustedes afuera en el hospital, en lugar de estar ahí tomando café y haciéndose mensos y platicando tonterías, entonces ustedes deben de decir, yo quiero entrar, déjenme entrar a mí para orar por la persona. Y entonces la gente que te da acceso te dio la llave. Y cuando tú entras, entonces lo que tú tienes que hacer es orar al espíritu de la persona. Entonces yo le hablo al espíritu de Lore. ¿Y cómo se llama el espíritu de Lore? Pues Lore.
Porque como vimos en la predicación pasada, el hombre es un ser tripartito. Entonces, claro, los que saben esto son los servidores, porque estuvieron en la predicación pasada. Pero entonces, si me quito el cierre y me salgo, entonces tengo el alma. Si me quito el cierre y me salgo, entonces tengo el espíritu. Entonces yo no le hablo al cuerpo, porque el cuerpo puede estar dopado. Ah, no, de esa no. De esa no, de esa dopación no, sino de la que le ponen porque está esas cosas que ustedes saben, ya me entendieron, ¿no? ¿Sí o no? Tú nada más te las curas conmigo riendo de las tonterías que digo. Entonces, bueno, resulta que está dopado, es buena, es en serio. Pero entonces todos ustedes tienen que llegar con una llave. Ustedes no pueden ser ignorantes. Este último servicio me gusta porque aquí tengo a todo el liderazgo que va a hacer algo, que sabe cómo actuar, que sabe cómo bendecir. Y cuando entramos al hospital, entonces entramos al hospital y le hablamos al enfermo por su nombre y le decimos, según su nombre, entonces le decimos, ponía de ejemplo a Lore, entonces le habla al espíritu de Lore. Y digo, espíritu de Lore. Así, tan sencillo. Te hablo a ti, porque su cuerpo está anestesiado, dormido y no me puede responder. Entonces la llave que vas a usar es hablarle al espíritu. Y le vas a hablar por su nombre, pero le vas a decir, espíritu de tal, te hablo, que cobres vida, que tengas aliento, que tengas el deseo de vivir y salir adelante, que tu alma se conecte al espíritu y tu cuerpo responda. Aunque usted no lo crea, yo he visto a gente que está en cuando los duermen, ¿cómo se llama? Cómo brinca y empieza a querer abrirlo y se inquieta. Y le digo, no, tranquilo, habla a tu espíritu. Después que se te pase el medicamento, vas a despertar y vas a tener vida. Y cuando uno opera sobre de eso, entonces las personas, porque le hablaste al espíritu a su interior, entonces el espíritu vive. El cuerpo no puede reaccionar porque está en coma o dopado. ¿Sí? Entonces en muchas ocasiones yo le he tenido que decir a la gente tocándole la mano, y yo le he tenido que decir, hablo a tu espíritu, si me oyes, mueve. Y le digo qué parte del cuerpo mueva. Y el espíritu responde. Porque es el espíritu hablándole al espíritu. Solo que yo soy el instrumento, el canal, yo soy que Dios va a usar para poder traer sanidad. Así es que usted no le tenga miedo a la enfermedad o a que un familiar se accidente. Claro, por favor, decía mi mamá, bueno, esas no se las puedo contar porque están mis hijos. Cuando yo era un desastre, entonces yo tenía una moto, una FTX, una Carabela FTX 125. Son de esas de montaña, pero yo tenía como 14 años. Y la escondía porque allí ponían las motos de los carteros y de los mensajeros y yo metía esa ahí, nadie sabía que era mía hasta que me torció mi mamá. Chin. Bueno, ya les confesé un pecado que tenía, ¿no? Y me torció varias veces porque la primera vez yo le dije, no, pues es que me dijeron que les ayudara y yo la puse ahí. Ya saben que uno se las gasta para esas cosas, ¿no? Pero me torció varias veces, entonces ya después dijo, no manches, la moto es tuya, ya pregunté. Pues ya me habían torcido. Entonces resulta que uno tiene llaves, pero no las sabe usar. Y estas llaves pueden
ser vitales. Y cuando nosotros tenemos miedo, y si alguien se accidenta en la moto, en mis tiempos no había las motos que había ahora, eran carabelas y eran más padres pero yo era un escuincle. Y entonces resulta que ahora hay un montón de motos y que ahora hay un montón de escuincles trepados en las motos. Y mi mamá decía: ¿estás loco? ¿Quieres? Mejor te compro una pistola. Así decía mi jefa, ¿sí o no? Bueno, no sé quién oyó eso, pero era neta, ¿sí o no? Y decía eso porque era como que te fueras a matar. Esas cosas son ciertas, me cae. Pero bueno, si sucede un accidente, se golpeó tu familiar y nadie reacciona, tú tienes que saber qué llave usar. Si te dicen que tu familiar tiene una enfermedad devastadora, tú tienes que pasar a orar y tienes que saber a quién hablarle, y le vas a hablar a su espíritu. Y tú tienes que saber hacerlo, porque entonces cuando la persona recibe la indicación, el espíritu vive, y entonces el espíritu cobra fuerza sobre el alma y el cuerpo va a reaccionar. Sí, amén. Por eso es importante entender el reino de Dios. Porque si uno entiende el reino de Dios, entonces uno va a ocupar primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia, diga conmigo, es hacer su voluntad. Entonces, cuando dice busquemos la justicia de Dios, está hablando de la voluntad de Dios, ¿verdad, Sonia? Y entonces está hablando de esa voluntad, ¿verdad, Isabel? Y esa voluntad nos lleva a nosotros a poder entonces operar con lo que Él dice. Y cuando Él instala el reino de Dios, entonces Él dice que instala el reino de Dios, y entonces el reino de Dios es algo que tiene que aparecer cuando nosotros entramos en escena. Si tienes un familiar y sucedió algo, si en tu casa hay un enfermo, si sucedió alguna cosa difícil, en lugar de echarte para atrás y que te dé miedo y que tú digas, chale, ¿qué voy a hacer? No. Entonces tú sales ahí y dicen, deme chance, yo quiero entrar a orar, déjenme orar. Y entonces tú agarras y charoleas, déjenme hacer una oración en el nombre del Padre para que Él sane en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo opere sobre su cuerpo y éste sea librado de todo mal. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Puede levantar la mano y preguntar con toda libertad, ¿ok? Entonces, lo primero es que nuestra preocupación debe de estar en el reino de Dios, ¿ok? En estar en el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios, si hay un reino, entonces quiere decir que hay un rey. ¿Cómo se llama el rey? Jesucristo, amén. Y entonces todos nosotros, ¿qué somos? Súbditos del rey. Amén. Entonces por eso es que nosotros venimos aquí a honrar a nuestro rey. Amén. No al pastor. El pastor solo es una bocina, solo es el speaker, solo es el que te dice la palabra. Pero es Dios el que tiene que ser exaltado. Amén. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí vamos bien o no? Ok, entonces nosotros operamos sobre el reino de Dios, pero el reino de Dios tiene que empujar al reino de las tinieblas fuera. No, es que ya se va a morir. No, es que y entonces la gente empieza a decir un montón de incoherencias, porque claro, tiene dolor. Un día me dijeron, hablando de una hermana que venía con nosotros, y me dijeron, es que ya se va a morir y están todos los hijos y toda la familia está aquí y están ya nada más esperando que usted venga para que se muera. Ay, no manches, ¿no? O sea, ahora yo era el emisario del diablo para ir a matar a la hermana Sarita, así se llamaba. Ahí voy yo, ¿no?
Y entonces ya sabes, Iván, ahí voy yo pero obviamente yo me sentía ofendido, ¿no? Porque no manches, ¿cómo yo voy a ir a matar a la persona, no? Entonces yo voy y cuando yo llego ahí, encuentro que todos están ahí. Había como 30 personas, pero había como unas 10 o 8 adentro de la habitación y chillaban como si tuvieran un hijo en la cárcel. O sea, de esos chillidos, ¡ah! Ya sabes, ¿no? De esos así bien locos, ¿no? De esos así tremendos, ¿no? Y entonces chillaban y decían, ya llévatela, ya que se muera, ya Señor, quítale el sufrimiento, que eran creyentes cristianos. Bueno, no sé si eran creyentes ni cristianos, pero ellos decían. Pero ellos ya la habían matado, era su mamá, no manches, los hijos, el esposo, los familiares, la cama, la hermana Sarita, todos chillando, afuera y adentro, y todos diciendo incoherencias. Y yo entro y digo, no te o sea, cuando yo llego, eso es una locura. Entonces yo paso, y ahora Sonia, pues ya está viejita, ya se cansa. Pero en ese tiempo era una leona, ¿no? Entonces le digo, cállalos a todos, cállalos a todos, cállalos a todos. Y me meto yo, y entonces cuando yo entro, ¿verdad? Ahí, yo les digo, cállense. Y ya sabes, como que estuvieras hablando con el diaconado y nadie se calla, ¿no? ¿Sí o no, Abraham? Y ya sabes, estás ahí y los quieres que se callen. Y yo en ese tiempo sí tenía voz. Y no manches, y yo les gritaba que se callaran, igualitos que el Abraham, que no se callan. O sea, así de ese tamaño era, que no se callaban. Entonces yo agarro y me saco de onda, pero entonces yo agarro y me paro enfrente de la cama y grito, cállense. Y como no hacían caso, entonces les grito, ¿la quieren matar? No manches, si está viva. Y oigan lo que están diciendo. Y ellos decían que se muera, que ya no sufra, que ya. Y no manches, ¿no? Pues a ese tamaño llegamos con nuestra ignorancia. Lo que les quiero decir es que cuando nosotros somos hombres de fe, se tardaron 3 segundos, no vale. No vale. Se tardaron 3 segundos, no vale. Es como la paleta, se te cayó, ya valió gorro. 3 segundos, adiós. No, entonces no. Este culto de la tarde me gusta. Y entonces ella los está oyendo. O sea, a ver, ¿no entienden? Ella los oye. O sea, ustedes la están matando con su boca y ella los está oyendo. Entonces les grité que se callaran y saqué a casi todos. Y me quedé con la hermana, que era una persona que era ofensiva con mi vida, que siempre me ofendía, que siempre me decía de cosas. Y le dije, tú quédate. Y a todos los demás los dije, tú quédate. Y ya me quedé allá adentro y estaba Sonia. Y me quedé, mamá, ¿estabas tú? No me acuerdo. ¿Sí estabas? Pero Zach era así como que, era una muñequita. Y, pastor, la gasolina. Bueno, ese es un chiste local, algunos lo saben. Y entonces resulta, porque mi Isaac estaba casada conmigo y me hablaba de usted. Decía, no manches, ¿cómo le voy a hablar al pastor, no? O sea, imagínate, te acuestas con ella y te habla de usted. Está loco, pero es neta, o sea, cuánto respeto. Entonces saco a todos y entonces callo a todos y yo me arrodillo ahí junto a la hermana Sarita y empiezo a orar y le digo, vive, tu espíritu, vive, toma fuerza en tu alma. Todavía hay muchas cosas que tienes que hacer. Vive tu cuerpo y sea sano en el nombre de Jesús.
La hermana Sarita vivió 15 años más. Y después murió. No manchen, hermanos, por favor. O sea, yo sé que me duele. Yo sé que estoy peor que los demás. Yo sé que quiero, pero tengo que sacar la entereza. No es que no chilles, llora todo lo que quieras, pero tienes que sacar la casta y tienes que orar por aquel que se encuentra debilitado, enfermo, por aquel que está pasando por algo difícil. Pero tienes que meter la llave correcta, porque si no, no entras. ¿Ok? Entonces yo ocupé la de sacar a todos los incrédulos y dejé a una que me tiraba mala onda para que Dios le hablara. Y después esa mujer me respetó y me habla y me habla con respeto. Pregúntenle a Sonia, a mi esposa. Entonces ya cambió todo. Pero a veces nosotros, sin darnos cuenta, no hacemos lo que tenemos que hacer. Y lo que Dios quiere es que nosotros busquemos primero el reino de Dios y hacer su voluntad, o sea, su justicia. Y operemos metiendo la llave correcta. Amén. Hay gente que nos va a despreciar y no va a querer que usted haga. Hay gente que va a decir, no, 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 eso no. Pero al final Dios lo va a respaldar a usted si se deja usar. Amén. Entonces usted tiene que saber que la escritura nos dice en Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo 6, 33. Usted lo puede ver en las pantallas. Ahorita mismo le doy permiso que no traiga Biblia, que no traiga dispositivo, que no traiga nada. No importa. Esas cosas solo son para los creyentes cristianos. Ellos sí traen Biblia, dispositivo, Yuber, todo eso sí lo traen ahí. ¿Ok? Yo, por ejemplo, miren, aquí está la mía, pero en realidad, chale, nada más la pongo ahí porque hay 2, 3 empachados que dicen, ¿ni Biblia usó? Pero es que ya tengo la Biblia aquí, tengo la Biblia ahí, pero la pongo aquí para que los empachados no se vayan a unir al Puebla. Manchen, aquí todos le vamos a la América. Alguno que otro está todavía así como que a gusto le va al Guadalajara, ¿sí o no? No manches, solito, a ver quién más le va al Guadalajara. 2, 3, 4. No, qué vergüenza. Mira que él dice pura 50. No, está borracho. No se preocupen, está borracho. No. Me gusta, ¿saben por qué? Por ejemplo, el Willy le va al Cruz Azul. ¿A cuál le vas, Willy? Al Cruz Azul, ¿ya viste? ¿Cuántos le van al Cruz Azul? A ver. Hay más que del... No, no lo puedo creer. En serio, ¿cuántos le van al América? ¿Y el pastor por qué está diciendo esas tonterías? Miren, ustedes le pueden leer que quieran, pero en las cosas de Dios nos tenemos que unir. Amén. De todas formas, ya sabemos que el América es el mejor equipo de todos. Pero en las cosas de Dios nos tenemos que unir, porque si no, no vamos a poder operar y nos vamos a pelear. Entonces debemos de hacer lo correcto. Amén. Entonces cuando nosotros leemos esa parte, bueno, dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Dice todas, 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 todas. Amén. Entonces si alguno de ustedes está padeciendo una enfermedad o una escasez o alguna situación difícil, ahí dice que todas, pero dice cuál es la llave, la clave, el secreto. Entonces es la llave que tenemos que meter. Amén. Buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces cuando nosotros hacemos eso, ahí viene nuestra bendición. Amén. Versículo 38. Corramos rápido al verso número 38. Corra al verso 38. Corra. Y entonces dice, hay algo que es importante, porque el primer principio es buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Sí está claro? Pero hay otro, o sea, hay otra llave. Hay otra llave.
Dice, el verso 38, dice, pero espérenme, error de dedo, error de dedo. Ah, sí, está bien feo. No manches, qué locura. De verdad, que conste en los anales de la historia que yo dije una cita mal, pero que la correcta es Lucas 6:38. Lucas. O sea, estaba yo bien Lucas, pero la correcta es Lucas 6:38, ¿ok? Lucas 6:38. Entonces esta es la segunda llave. La segunda llave quiero que vean, porque ya tenemos la primera. La primera sabemos que si buscamos a Dios y hacemos su voluntad, entonces Dios nos bendice. Amén. Y dice que en todo. Es que me hace falta salud, Dios te da salud. Es que me hace falta cash, money, dinero, Dios te da. Amén. Es que me hace falta libertad porque me siento oprimido. Pum. Por cierto, Raúl, te quiero enseñar que los Derian ya existían en la Biblia. Ahí hay un montón de animales ahí. Unos son hasta un rey que luego hasta le hacía como se tira en 4 patas y hacía todo eso. O sea, ¿sí han leído la Biblia? ¿Sí o no viene eso? No, o sea que no se inventó en Argentina, sino que ya estaba en la Biblia desde antes. No, qué locura. Y es feo en la Biblia también. Pero entonces el 6:38 dice, es la segunda. ¿Ok? Dad. ¿Y qué dice? Pero espérate, dice la cantidad. Chale, el pastor va a pedir una lana. No, fíjense este ejemplo tan tremendo de Dios. Génesis capítulo, vamos rápido, déjenlo veo porque si no, 20:17, 20:17, 20:17. Ok, pero necesito que todos me ayuden a darle lectura, por favor. También tú, Peter Pan, allá, Pedrito, fuerte, ¿ok? Si es Pedro, ¿verdad? Ah, no, es Miguel. Perdóname, Miguel. Neta que vi que eras Pedro. No, qué locura, ¿eh? Pedro, ¿por qué no estás allá y estás aquí? Amén. Entonces fíjense, 20:17 dice ahí, dice, entonces, ¿qué hizo Abraham? Espérense. ¿A quién oró? ¿Y qué hizo Dios? Eso está bien cañón. ¿Saben por qué está cañón? Porque Abraham tenía a su mujer y su mujer ahí era estéril. Era estéril su mujer, Sara era estéril, pero por eso es que, hermano líder, manches, es que es que quiere que ore por alguien, pero yo estoy peor que la persona y yo no, ay, ¿cómo voy a orar por si yo estoy, ay, igual o peor que? ¿Han oído esas tonterías de los líderes? No, era una ficción, era ficción. Abraham con Sara no tenían hijos. Sara era estéril en ese momento.
Pero Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a todas las mujeres, su mujer y las siervas de Abimelech, y todas dieron hijos. Pero ¿se acuerdan que la segunda llave cuál era? Entonces por eso hay que aprender a dar. Cuando nosotros oramos por alguien, entonces el que oremos por alguien hace que nosotros lancemos bendición, pero esa bendición se nos va. Por eso usted nunca maldiga ni ande, ay no, y yo que le voy a andar dando y que quién sabe. Dios no nos hizo a nosotros para maldecir. Dios nos hizo a nosotros para bendecir. Entonces resulta, sí, si quiere darle un aplauso fuerte a Cristo. Porque muchas veces cuenta la leyenda que muchos líderes y sus esposas y muchos de la escuela de liderazgo y del tercer servicio no oran es que me siento mal. Le voy a decir una más. Por eso me da coraje que el gordo no esté aquí. Que se van cuando tienen que quedarse. Préstenle el casco, ahí está su mujer. ¿Se las digo o no? Pero es de esas feas que no son buenas decir, porque luego la gente dice, ¿ya ve? ¿Se las digo o no? ¿Sabes qué hizo el Abraham? Ofreció a Sara, su mujer, para que Abimelech se acostara con ella, diciéndole que era su carnala. Es mi hermana. O sea, el cuate era para que no lo mataran. ¿Sí? Y entonces él no era así como muy, o sea, como que no tenía tanta honorabilidad, ¿no? Como que eso le hacía perder puntos, ¿no? Como que no era tan machín como decían, ¿no? O sea, el Abraham ofreció a su mujer para que no le dieran en la torre y eso pasó ahí. Y ese hombre pecador, así como tú comprenderás, no, por eso no los quise ver, porque si no van a decir, ya ves, le dijo a él. Y ese hombre pecador se atrevió a orar y pedirle a Dios que hiciera un milagro. Metió la llave. Y Dios dijo, ¿qué onda contigo? Pero por amor de mi nombre, te voy a respaldar. Por eso, si tú tienes a alguien enfermo en tu casa o está pasando alguna situación difícil, o hay una escasez, cualquier cosa, algún vicio, alguna idolatría, alguna cosa que esté empujando a la gente a irse hacia el lado, como diría Star Wars, oscuro, pues tú tienes que regresarlos. Tienes que regresarlos. Pero pastor, es que yo soy el menos. O sea, es que no te están juzgando porque seas el más o el menos.
No te están diciendo si las puedes o no las puedes. Solo sé el instrumento en las manos de Dios. O sea, de todas formas yo soy el burro. Y el que va arriba de mí se llama Jesús. Y yo entonces, como buen burro, digo, mira nada más, todos estos me aplauden a mí. No, no seas burro. Es al que está arriba de ti. Él es el que hace los milagros. Sí, amén. Tercer principio. Ya llevamos 2 llaves, vamos por la tercera llave, ¿sale? ¿Cuál fue la primera llave? ¿Y la segunda llave? O sea, no manches, hay que dar, o sea, tienes que dar. Amén. Por cierto, voy a ver la canasta. No, mejor no la veo. De este lado siempre me cae que están. En cambio, este lado, miren. Toquemos fanfarrias para ellos. No, ¿verdad que no? Porque eso es del servicio pasado, no de ustedes, no manches. Este tercer servicio me gusta mucho. Lucas capítulo 18, 27. Vamos por la tercera llave, ¿sale? La tercera llave. Lucas 18, 27, ¿sale? O sea, hermanos amados, queridos, que faltaron la semana pasada y no los vi. Los tengo bien y si quieren un servicio más, tienen que venir al primero o al segundo, porque el tercero es un relajo. Vea todos estos. O sea, tienen que venir a otro servicio. Tú ya sabes que sí es cierto. Ahí nos comportamos, ahí estamos bien, ¿sí o no? Ok, Lucas 18, 27. Tercer llave. ¿Cuál es la tercera llave? ¿Cuál, pastor? Pues vamos a leerlo. 1, 2, 3. Amén. Resulta que yo ya hice todo lo que pensé que era posible. Resulta que yo ya hice todo lo que estaba en mis manos. Resulta que yo digo, ya hice todo lo humanamente posible. Se acabaron todo. Diga conmigo, el último recurso. Está en República del Salvador, 185, se mete y ahí va hasta el fondo y ahí dice el último recurso. Y dice, es que estando buscando esta pieza y así. El Héctor lo ha de conocer. Sí existe. Pero el último recurso, siempre tristemente, para nosotros es Dios. Y de repente nosotros como cristianos, pues buscamos, llévenla al mejor hospital, cómprenle la mejor medicina, llévenla con el cubano que vino, que es un buen médico. No, llévala mejor no, hay que llevarla con el brujo, no, con Chaya Michel. Ah, no, ya se murió, ¿verdad? No, hay que llevarla con. Ese es nuevo, no me lo sabía. No manches, Marco, ¿te sabes? Ese es nuevo, yo no me lo sabía, pero como tú tienes las canas, eso ya, entonces, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Nah, esto es un relajo, Pati, perdóname. Pati y yo tan reventado. Oigan, entonces resulta, hermanos, que no lo quiero hacer así, pero yo quiero que lo piensen. Porque a veces hacemos todo menos lo que tenemos que hacer. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, no manches, te arrodillas y buscas el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Lo segundo que tienes que hacer es, o sea, ni modo, hay que ir a orar por quien sea. Pero yo soy el menos indicado, no importa, ve y hazlo. Porque Dios no está
pensando en que si eres o no el indicado. Dios quiere hacer su voluntad a través de tu vida para la vida de otro. Ay, no, pero entonces soy un hipócrita. Bueno, pues eres un hipócrita, pero Dios quiere que seas un instrumento en sus manos. Sí, sí vamos, sí o no. Dile al que está al lado, te quiero así como eres. Los estamos esperando, no manchen. Los voy a separar los voy a pasar acá donde están, aquí para que tú los cuides. Los voy a pasar acá para que los cuiden, ¿eh? Entonces resulta que a veces nosotros ocupamos un montón de cosas y lo primero que deberíamos de ocupar es el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. A Dios, al que tenemos que llorarles a Él. Pero yo me acuerdo cuando yo lloraba por pecador, porque me metí en un problema, porque hacía tonterías, porque me gustaba la vida mala. Pero después yo conocí a Dios. Entonces el día de hoy yo lloro en agradecimiento porque Dios me sacó de todo eso y hoy mis lágrimas son para Él, pero no para lo malo o por lo malo. Entonces lo que tenemos que hacer es en el tercer principio utilizar la llave de que aunque parezca imposible para nosotros, para Dios, todo es posible. Esa es la tercera llave, amén. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es establecer el reino de Dios empezando por nosotros. Porque muchas veces nosotros somos farol de la calle, pero oscuridad de nuestra casa. Y lo que Dios quiere es que nosotros alumbremos nuestro hogar. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros hagamos primero para nuestro hogar estas cosas. Amén. Así es que cuando alguien se enferme, aunque le digan que es usted religioso, que es usted fanático, que es usted terian, que es usted, no, ¿verdad? Eso no iba ahí, ¿verdad? Eso no. Pero que es usted algo así como que, bueno, es que no es mala onda, pero de repente yo me acuerdo en mi vida pasada, fíjense, en mi vida pasada yo metí a las 4 como animal. Por eso Dios me rescató. Dijo, este es rebruto, este es peor que burro, mejor lo... Y por eso Dios me rescató y me salvó. Y todos nosotros hemos hecho un montón de burradas en nuestra vida. Pero como que ya llegó el tiempo de cambiar, ¿no? Como que ya tenemos, algunos ya, manches del Marco, el Raúl y yo, ¿qué onda? Ya estamos, también el domingo. Ya andamos así ya hasta allá, ¿no? Ya. Imagínate tantos años, tú no te escapas, Juan. Y tantos años viviendo mal. No, ya. No. Necesitamos cambiar. Pero necesitamos ser farol de nuestra casa. Por eso no pares de orar. Ahí están por los que tienes que orar primero. Para que después pasemos a orar por los demás. Amén. Apliquemos los principios de Dios y así vamos a establecer el reino de Dios y su justicia. Amén. Lucas capítulo número 10, verso número 9. Lucas 10, 9. Ok, ya lo tienen. Sale, bien fuerte. Bien fuerte. 1, 2 y 3. A ver, espérese.
¿Quién dice eso? Bueno, en el videoproyector no sale en rojo, pero es una indicación de Dios, de Jesús. Y no te dice, ay, como que no te hallo muy capacitado, como que no has leído toda la Biblia, como que no te sabes toda la liturgia. ¿Verdad que no dice eso? Es una orden. Y sanad a los enfermos, que en aquella hora, y decir que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces Jesús iba sanando y da la indicación de que lo hagamos. Hay un montón de citas bíblicas donde dice que lo hagamos y que nos dio la autoridad para hacerlo. Y nos dijo, pon las manos sobre ellos. La imposición de las manos transmite bendición. Entonces oramos por los enfermos, el Señor Jesús te sana. Y con eso es más que suficiente. Por ahí tenemos un corto en algo de allá atrás, ¿eh? Las sanidades, las liberaciones que hizo Jesús y sus discípulos fueron la primera fase de establecer el reino de Dios. Entonces ahí nosotros empezamos a poner el reino de Dios primero en nuestra vida. Hacemos su voluntad. Y al hacer la voluntad lo transmitimos a otros. Amén. Y entonces ellos se acercan a Dios. La escritura dice, cuando le están reclamando a Jesús, no manches, tú echas fuera los diablos por el diablo mismo. Entonces Mateo capítulo 12 versículo 28 contesta diciendo, pero si por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces ellos le decían, es que tú los echas por el diablo. Ah, bueno, pero si los echo por Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. A veces nuestros familiares están oprimidos, no se acercan a Dios porque no ven algo poderoso en nuestra vida. Pero es que nosotros no tenemos ningún poder, el poder es de Dios. Lo único que yo tengo que hacer es poner las manos y decir. O sea, el poder está en cuando mi lengua entonces se suelta con una palabra, la persona es bendecida por esa palabra. Por eso es importante que nosotros no paremos de bendecir a aquellos que se encuentran en alguna calamidad, sobre todo si es de nuestra casa. Vamos rápidamente a Gálatas capítulo número 6, versículo número 7 al 10 o 7 y 10 o algo así. Dice, no, entonces vamos al 10. Y el 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quién? Pero dice, y mayormente. O sea, tienes que orar por él, 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 tienes que orar. Por eso cuando nosotros sabemos que hay alguien enfermo en nuestra familia, Sophie tiene 3 años. Solo tenemos aquí a mi Max Steel. Yo a él le digo Max Steel, el Diego. Levanta la mano, Diego. ¿Cuántos años tienes, Diego? Lo dejaron. Toda la demás familia, o sea, ¿cuántos miembros de tu familia? Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu tía, esta Valentina, ¿cuántos? 9 no están aquí. Desde la mañana Diego está aquí solo. Bueno, obviamente con todos nosotros y todo esto, ¿no? Pero está aquí solo. No manches, tú tienes 40 y estás chillando.
O sea, esta sí era de cascos, esta sí era de piedra, esta sí esta sí lo rafagué, esta estuvo buena, ¿eh? Pero entonces, ahorita todos están en el hospital porque Sophie tiene 3 años y le declararon que tenía leucemia. Y nosotros hemos cancelado eso arduamente. Y con mucho respeto yo les digo, a mí me vale gorro lo que digan los doctores. Yo tengo al médico de médicos. Y yo me voy a agarrar de él. Si él, siendo Dios, dice, la quiero conmigo, bueno, pues ni qué hacerle. Pero mientras eso no diga, entonces me vale gorro lo que diga la voz del hombre. Yo le voy a creer a Dios. Yo no voy a hacer lo que hacían los familiares de Sarita. Que se muera, ya llévatela, que no sub ni más. Yo me voy a aventar el tiro y voy a proclamar sanidad divina sobre el cuerpo de Sophie en el nombre de Jesús. Sí, amén. 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 Pero además de esto está bien cañón, quiero que lo oigan ustedes. Valentina, ¿cuántos años tiene Valentina, Martín? ¿Cuántos años tiene Valentina, Diego? ¿Hace 4 años? Hace 4 años Valentina le detectaron leucemia. Y cuando la conocimos, llegó sin pelo. No, olvídense, lloraba solo de verla. Y el Señor hizo un milagro. Valentina y Sofía son hermanas. Entonces a mí eso me arroja luz para saber que hay una maldición generacional. ¿Ok? Cuando tú vas al doctor ahora, eso se empezó por los 80, por el 80, por el 85, empezaron a preguntarte, ¿tiene familiares con diabetes? ¿Y alguno de sus familiares ha tenido cáncer? Y esto, hipertensión, se empezó a preguntar hasta por los 80. Antes no se preguntaba eso. Anteriormente, los viejos, Juan, decían, hay que mejorar la raza. O sea, cásate con alguien que no esté enfermo, procura que... los viejos decían eso, tú te has de acordar porque tu papá, tu mamá... No, pues ya, entonces tú te has de acordar, tú te has de acordar, tú te has de acordar, yo me acuerdo. Tú también te acuerdas, aunque no digas. Entonces, lo que yo quiero que sepan es que Dios hizo un milagro. Y lo cortamos. Pero el diablo... Si tú piensas que porque una vez tú ya reprendiste al diablo, lo echaste fuera de tu vida y ya vas como campeón, ¿eso va a ser toda tu vida? No, tú eres hijo de Dios y el diablo va a querer pelear contra ti todos los días. Por eso tienes que estar alerta, resistir al diablo y huirá de nosotros. Santiago 4:7, ¿verdad? Entonces nosotros estamos apelando a la sangre de Cristo que remite los pecados de la persona. Pero Sofía es un bebé. Pero remiten los pecados de la persona, pero por generaciones. Entonces remiten los pecados de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos y de sus tatarabuelos. Pero yo tengo que saber, y como en este tiempo se ha dado mucho el que la gente se enferme de cosas feas, entonces ahora les estoy diciendo, metan la llave indicada. Ya les di 3 para que ustedes con esos 3 puedan hacer lo que es la voluntad de Dios, llevando sanidad
al hacer una declaración, hablando al Espíritu, al imponer las manos sobre los enfermos, al dar sanidad a otros, aunque estemos enfermos nosotros. Amén. ¿Y cuál era la última? Entonces entra la fe, entra el que le crean. Si ustedes le creen, entonces Dios puede hacer un milagro. Amén. No, no es que en lugares se piensa, hay lugares locos, ¿no? En donde piensan que el pastor es como mágico, es como un semidios, es como, no, 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 no. Dios te puede usar a ti te puede usar. Amén. Sí, amén. Solo es hacer lo correcto. Ya les enseñé. Ahora háganlo. Háganlo. En el nombre de Jesús, háganlo. Amén. Ahora nada más es que se les quite el miedo, el que dirán, el que te digan que eres alta para atrás, el que te pusiste el chaleco al revés, el que eres aleluyo, el que todas esas cosas. Cuando yo trabajaba en Televisa, yo era el jefe en la Filmoteca de Noticieros y Eventos Especiales de Televisa. Y llegaba un chavo que, bueno, una persona que le quemaba las patas al diablo. Y le decíamos, se llamaba Alfonso. Y en ese tiempo había un programa que se llamaba El Wiri Wiri. Y hacía un personaje que se llamaba El Viajes Ponchito. Y entonces aquel llega y me ofende y me avienta las cintas y se me pone al brinco y me dice, ¿qué tranza, aleluya? Y se me pone loco. Y entonces él pensó que yo, pero se le olvidó que yo fui siempre de guerra. Entonces agarré la mesa, la volteé, la tiré y lo perseguí. El maricón salió corriendo y se echó a correr hasta y no regresó. Y atrás de mí estaba el jefe principal, Mancilla, y iba corriendo atrás de mí. Me iba a decir, Matamoros, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No. Es que, hermanos, una cosa es que sean cristianos y otra cosa es que sean ledos, tontos, dejados. No, 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 yo no les estoy diciendo que se peleen. En ese tiempo yo tenía pocos meses de ser cristiano. Lo que yo te estoy diciendo es, si antes éramos bien gallos allá afuera para pelearnos con todo mundo, no manchen, ahora tienen a Dios de su lado. ¿Por qué no nos vamos a pelear contra los diablos? Contra la enfermedad, contra los opresores que quieren destruir su vida cristiana. ¿Por qué no vamos a sacar la gallardía que teníamos allá afuera antes para pelearnos con el enemigo? Ahora ya no nos peleamos con la gente, pero su Pax fue bueno en los trancazos, porque a mí me tocaron el tiempo de los panchitos, de las bandas. Yo fui bueno en los trancazos. Ahora puro joto saca la pistola y te dispara. Pero a ver a los trancazos. Ahora el asunto es, yo pienso, yo fui así allá afuera, antes, pero ahora tengo a Dios. Yo veo muchos cristianos apocados, les da miedo todo, es que salen retarde, por eso no voy los lunes. Sí, pero cuando andaban de borrachos iban a la fiesta sin chamarra, con la playera, con la caguama y caminando, y qué tranza, yo voy a... Y hoy, ay no, porque está re oscuro, los perros me ladran, ay, me persino, Pero si un día usamos las manos para el mal,
¿Por qué no hoy podemos usar las manos para el bien? Vivimos con el diablo muchos años, ofendimos a Dios mucho tiempo, pero hermanos, eso ya se acabó. Ahora nuestras manos son para bendecir. Así es que vayamos por los enfermos, por los que se encuentran enlutados, por los que están menesterosos, por los que están agraviados, por aquellos que sufren. Vayamos por ellos y pongamos las manos. Nosotros no somos juez de nadie. No podemos señalar a los hombres pecadores porque nosotros mismos somos pecadores. Recuerde, la Biblia es una espada de doble filo. Hermano, quitémonos de juzgar a los demás y hagamos lo que Dios dice en su voluntad. Amén. Y cuando nosotros operemos de esa manera, entonces todo va a cambiar. Así es que si nosotros somos salvos, podemos ayudar a alguien más a que lo sea. La enfermedad no puede quedarse en nosotros. Yo le voy a creer a lo que dice Dios, pero usted puede tomar la opción que quiera. En Isaías 53, la escritura dice de una manera increíble. Dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atavío, atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todos juntos el verso 4, 1, 2, 3. Saben, hay mucha gente que se empacha. ¿Cómo en una iglesia cristiana hay una cruz, una campana? Nada de eso es Dios. Nada. Tampoco el escapulario es Dios. Nada de esas cosas es Dios. Solo son tipo, símbolo de lo que eso representa. Solamente. Y dice que Él llevó nuestras enfermedades. Sí, ahí en esa cruz Él cargó la enfermedad de la humanidad. Porque Dios creó un cuerpo perfecto. Se deterioró y se enfermó por causa del pecado. Pero Él cargó con la enfermedad. Ahora yo necesito creer que Él lo hizo y lo hizo por mí. Y cuando yo asumo que Él lo hizo por mí, entonces tengo el beneficio de la cruz de Cristo. Amén. Pero necesito creer eso. Y cuando eso viene a mi vida, entonces la enfermedad se va, los dolores se van, el sufrimiento se va. Porque Él pagó en la cruz por todos nosotros. Por eso es importante que nosotros sepamos que hay beneficios en la cruz del Calvario. No nada más murió de oquis, porque sí. No. Juan capítulo 16, verso 11. Juan capítulo 16, versículo 11. Entonces dice la palabra. Todos juntos. 1, 2 y 3. Cuando nosotros ponemos las manos sobre los enfermos, estamos declarando que el príncipe de este mundo se ha juzgado y el poder de la dolencia y la enfermedad han sido destruidos y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, por eso poner las manos sobre los enfermos activa el poder de Dios para sanidad
divina. Amén. Cuando nosotros entonces hacemos eso, somos bendecidos, pero seremos redimidos. Apocalipsis capítulo 21, verso número 4. Apocalipsis 21, 4. ¿Ok? Ya lo tenemos. 21, 4. Bien fuerte, todos juntos. 1, 2 y 3. El día de hoy estoy con hombres y mujeres que Dios ha llamado a levantarse como líderes, que pueden ser usados por Dios para sanidad divina. Entonces podría decir One, pero yo no, pastor. Sí, tú también. Podría decir Vero, pero yo no, pastor. Sí, tú también. Podría decir Ian, yo, pastor. Sí, tú también. Lo que Dios está esperando que todos nosotros nos levantemos. Él lo que quiere es usarnos. Eso es lo que Él quiere, usarnos. Si nos disponemos, Él nos va a usar a nosotros. Así es que no pierda la oportunidad. Cuando se encuentra en una situación difícil, tiene 3 llaves para que las pueda meter. Amén. Así es que vamos a glorificar a nuestro Dios. Dele un aplauso fuerte a Cristo. Amén, amén, amén. Amén. Atmósfera cambiando está, su espíritu está aquí. Es evidente tu mover, su espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor.